Hola a todos. El 27 de diciembre del 2019 se promulgó la Ley 2010, conocida como la Ley de Crecimiento Económico o Reforma Tributaria. Antes de entrar a hablar un poco de esta ley, queremos recordarles que el punto principal que impulsa al gobierno a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria fue el comunicado número 41 publicado en la web por la Corte Constitucional, en la cual se informa la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, con efectos a partir del 1 de enero de 2020. En síntesis, lo que manifestó la Corte en sentencia C-481 de 2019, que en el trámite del proyecto de la Ley de Financiamiento no se cumplieron los postulados constitucionales y con base en ello se declara la inexequibilidad total de la norma con efectos retroactivos. Operaría el fenómeno de la reviviscencia de las normas derogadas, esto es, reincorporación a partir del 1 de enero de 2020 de las disposiciones derogadas o modificadas por la Ley de Financiamiento, lo cual no ocurrirá debido a que el presidente presentó su proyecto ante Cámara de Representantes y se dio toda su tramitología en la Cámara y Senado. Esperamos todos que se hayan llevado como lo indica la norma, para no crear más inseguridad jurídica, incertidumbre, desconfianza en el empresariado, tanto nacional como extranjero. Y es aquí donde nace a la vida jurídica la Ley 2010. Repetimos que es conocida como la Ley de Crecimiento Económico o Reforma Tributaria. Queríamos dejar en claro y recordarles a todos ustedes el por qué se da el nacimiento de esta nueva reforma tributaria. Esta reforma consta de 160 artículos. Para un mejor entendimiento y ubicación dentro de la ley, iniciaremos con la estructura y en esta oportunidad observaremos algunos artículos. Estructura de la Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019. Está comprendida por 7 títulos. Título primero: Impuesto a las ventas e impuesto al consumo. Capítulo 1: Impuesto sobre las ventas. Comprendido entre el artículo primero al 21. Capítulo segundo: Exención especial en el impuesto sobre las ventas, del artículo 22 al 26. Esto es una parte novedosa que nos trae esta reforma porque nos habla de los 3 días sin IVA, de lo cual estaremos hablando más adelante en este video. Capítulo tercero: Impuesto nacional al consumo, del artículo 27 al 29. Título segundo: Impuesto sobre la renta de personas naturales, del artículo 30 al 42. Título tercero: Impuestos al patrimonio, dividendos y normalización. Capítulo 1: Impuesto al patrimonio, del artículo 43 al 49. Capítulo 2: Impuesto a los dividendos para sociedades nacionales, del artículo 50 al 52. Capítulo 3: Impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio,
del artículo 53 al 60. Título cuarto, comprendido por 6 capítulos. Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Capítulo primero, impuestos sobre la renta y complementarios, del artículo 61 al 65. Capítulo segundo, establecimientos permanentes. Está comprendido en el artículo 66. Capítulo tercero, entidades controladas del exterior. Artículo 67. Capítulo cuarto, fondos de capital privado. Artículos 68 y 69. Capítulo quinto, entidades sin ánimo de lucro. Artículo 70. Capítulo sexto, otras disposiciones, del artículo 71 al 73. Título quinto, medidas para el crecimiento económico. Capítulo primero, impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Está comprendido en el artículo 74. Este artículo sustituye todo el libro octavo del Estatuto Tributario, debido a quien le dio nacimiento al régimen simple de tributación fue la Ley de Financiamiento. Capítulo segundo, régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional. Artículos 75 y 76. Capítulo tercero, régimen de compañías holding colombianas en el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales. Artículo 77. Capítulo cuarto, obras por impuesto, del artículo 78 al 81. Capítulo quinto, impuesto sobre la renta, del artículo 82 al 98. Capítulo sexto, gravamen a los movimientos financieros, artículos 99 y 100. Título sexto, medidas de seguridad jurídica, simplificación y facilitación. Capítulo primero, procedimiento tributario, del artículo 101 al 124. Título séptimo, disposiciones finales, del artículo 125 al 160. En esta oportunidad hablaremos de unos artículos que son novedosos por el contenido que estos tienen. El artículo 512, raya 22, Impuesto Nacional al Consumo de Bienes Inmuebles, el cual fue creado por la Ley de Financiamiento, no regirá más. La reforma tributaria trajo consigo el artículo 21, el cual es una novedad y consiste en la compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario, el cual será creado a partir del año 2020, donde generará mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas, la cual se implementará gradualmente en los términos que defina el gobierno nacional. De inicio podemos observar que este artículo necesita el pronunciamiento del gobierno nacional para poder comenzar a regir la compensación de IVA a favor de la población más vulnerable. La compensación será una suma fija en pesos que el gobierno nacional definirá teniendo en cuenta el IVA
que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, lo cual será transferida bimestralmente. Pero esas transferencias, recordemos, no podrán hacerse hasta que el gobierno nacional defina este tema. Las personas más vulnerables determinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante una resolución, lo cual el Ministerio tendrá el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. Igualmente, las transferencias de recursos requeridas para la ejecución de los programas no causarán el impuesto a las ventas e igualmente estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros. Y como un parágrafo transitorio, nos dice que durante la vigencia fiscal del 2020 el gobierno nacional podrá iniciar la compensación de IVA a que se refiere el presente artículo. Con el término podrá, nos deja la incertidumbre si realmente esta compensación se puede iniciar en el año 2020 o no. La reforma tributaria creó la exención especial en el impuesto sobre las ventas, contemplada en el título 1, capítulo 1, del artículo 22 al 26. Definamos qué es exención. Consiste en un privilegio conforme a lo establecido por el gobierno o la ley, que excluye del pago de un impuesto un hecho realizado por el sujeto pasivo que sin esta exención sí pagaría impuesto. Miremos el objeto, el cual está contemplado en el artículo 22. Se establece la exención del impuesto sobre las ventas para determinados bienes corporales, muebles que sean enajenados dentro del territorio nacional. Ya para acceder a este beneficio nos están colocando la primera condición, que debe ser dentro del territorio nacional. Igualmente, nos dan la definición de cuáles son los grupos o bienes que están dentro del privilegio de la exención. Contemplados 6 grupos en el artículo 23, de los cuales de forma general daremos una definición. Complementos de vestuario son los que acompañan el vestuario. Electrodomésticos son los que utilizan los hogares como televisores, aspiradoras, entre otros. Elementos deportivos, artículos especializados para la práctica del deporte, como gafas de natación, balones, entre otros. Juguetes y juegos son objetos para divertir a personas, en especial a los niños. Vestuario, prendas de vestir. Se excluye la materia prima. Útiles escolares, conjunto de artículos necesarios para la actividad pedagógica, como son lápices, esferos, borradores, entre otros. La comercialización por unidad tiene sus límites y se encuentran dentro del artículo 24, bienes cubiertos. Llamamos a bienes cubiertos los contemplados en el artículo 23. Miremos cuál viene siendo el valor de cada grupo de ellos que se puede comercializar con esta exención, como son complementos del vestuario. La venta por unidad sea igual o inferior a 10 VT, sin incluir el impuesto sobre las ventas. 10 VTs corresponden para el año 2020 a 356.070 pesos. Electrodomésticos por unidad igual o inferior a 40 VT, que corresponde a un valor de 1.424.000
2.80 al año 2020, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Elementos deportivos. Por unidad sea igual o inferior a 10 juguetes, que equivalen para el año 2020 a 356.070, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Juguetes y juegos. Por unidad sea igual o inferior a 5 juguetes, sin incluir el impuesto a las ventas, lo cual las 5 juguetes corresponden a 178.035 pesos. Vestuario. Por unidad sea igual o inferior a 10 juguetes, sin incluir el impuesto sobre las ventas, lo cual equivale a 356.070 pesos. Útiles escolares. Por unidad sea igual o inferior a 3 juguetes, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Las 3 juguetes equivalen a 106.821. Todos estos valores al año 2020. Igualmente, tenemos la exención del periodo para los bienes cubiertos. Recordemos que los bienes cubiertos son la lista contemplada en el artículo 23. Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas sin derecho a devolución los bienes cubiertos que sean enajenados en locales comerciales físicos y al detal ubicados en territorio colombiano dentro de los periodos que defina la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución. Dichos periodos deberán ser 3 días al año. Aquí dentro de este artículo número 25 encontramos que deben ser locales comerciales físicos. Quieren decir que no gozarán de este beneficio las empresas que vendan virtualmente. Igualmente, observamos que tendrán que ser esa comercialización de esos grupos de productos tendrán que ser al detalle. Nos encontramos con un artículo número 26 que hace parte también de la exención especial en el impuesto sobre las ventas, el cual contempla los requisitos para la procedencia de la exención y tiene 6 numerales y un parágrafo. Uno de sus numerales, el numeral número 3, es la forma de pago. Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos. Recordemos que los bienes cubiertos son la lista contemplada en el artículo 23. Podrán efectuarse a través de tarjetas, débitos, créditos y otros mecanismos de pago electrónico. Igualmente, nos trae este numeral que la fecha del comprobante de pago o voucher por la adquisición de los bienes cubiertos deberán corresponder a la misma fecha del periodo en el cual se emita la factura. Podemos percibir que los días que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio de resolución y las empresas cuenten con este privilegio de la exención, no podrán dar sus mercancías a crédito. No lo podrán hacer porque uno de los requisitos es que tenga el comprobante de pago la misma fecha que la factura electrónica. Artículo 88. Adiciónese al artículo 108-5 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Deducción del primer empleo. Consiste en que los contribuyentes que contraten a personas menores de 28 años con posterioridad a la presente ley y sea el primer empleo del empleado el contribuyente obligado a presentar declaración de renta y complementario, tiene derecho a deducir el 120% de los pagos que realice por concepto de salario. Este procederá en el año gravable en que el empleado sea contratado. Esta deducción
no podrá exceder de 115 VT, que para el año 2020 equivalen a 4.094.805 pesos. No bastará con la certeza que tenga el contribuyente que a la persona que está contratando sea menor de 28 años y este sea su primer empleo para acceder a esta deducción. Tendrá el Ministerio de Trabajo que expedir al contribuyente una certificación en la que se acredite que se trata del primer empleo de la persona menor de 28 años, como requisito para poder acceder a la deducción de que trata este artículo. Igualmente, el Ministerio de Trabajo llevará un registro anualizado de todas las certificaciones de primer empleo que expida, con la identificación del empleado y del contribuyente. Artículo 107. Modifíquese el inciso primero del artículo 588 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. La modificación presentada en este inciso fue el tiempo para poder corregir, el cual pasó de 2 años a 3 años. Artículo 111. Modificar el inciso primero, el parágrafo sexto y adicionar el numeral quinto al artículo 657 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así. Podemos observar que dentro de este artículo se presentan 2 modificaciones y una adición. La modificación presentada en el inciso primero es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al cierre de un establecimiento, la leyenda que colocaba era cerrado por evasión. Hoy deberá colocar cerrado por la DIAN. Igualmente, se presenta la modificación del parágrafo sexto, debido que para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, el porcentaje de sanción anteriormente era del 10% y pasó a un 5%. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2, anteriormente el porcentaje de sanción era del 20% y hoy pasó a un 10%. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3 y 4, pasó de un porcentaje de sanción de un 30% a un 15%. Al adicionarse un numeral al artículo 657, igualmente en el parágrafo sexto, se le abre un porcentaje de sanción, el cual es equivalente a un 10%. Artículo 117. Término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario. Serán de 5 años. Para las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales o estén sujetos a régimen de precio de transferencia. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad con más contenido de la reforma tributaria. Para que estés informado de nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones